Hola a todos y bienvenidos una nueva semana al resumen semanal de mi operativa con la estrategia Código T. Bien, es la semana ya número 24, o sea que nos estamos acercando a los 6 meses. Ya estamos a punto de llevar medio año de operativa. El gráfico en estos casi 6 meses está de este modo, está muy bien, llevamos ya 571.221 euros. Y bien, afrontamos esta semana 24 con una entrada en el par libra-dólar en H4. Estamos a lunes, día 2 del 9. Y bien, justo en la apertura ya del mercado nos ha dado esta entrada. Entonces es una trampa alcista. Si os acordáis, en la libra veníamos vendiendo y vendiendo hasta que ya nos hizo este retroceso profundo. Aquí seguimos pues vendiendo, que aquí tuvimos una pérdida. Aquí seguimos vendiendo y tuvimos un empate. Y bien, ahora ya con este retroceso podemos empezar a pensar en comprar, porque estaríamos en un punto de dualidad. No es que solo compremos, también se puede seguir pensando en vender, que es lo que viene más macro. Entonces esta entrada se hubiera podido tomar, pero fue a final de semana y ahí ya no opero. Pero como ya sabéis, en esta estrategia pues a partir del miércoles noche ya no me gusta entrar. ¿Y cuál es el motivo? Pues porque no dejo operaciones abiertas en fin de semana. En este tiempo solo entrando bajistas y la libra nos estaba dando muchas alegrías. O sea, íbamos de TP en TP y una racha buenísima porque estaba tendencial. Aquí ya la cosa pues se partió un poco con esta pérdida parcial, después un break-even, o sea, ahora ya está la cosa complicada. Y lo que tenemos que intentar pues es gestionar bien, seguir nuestra estrategia y aunque las cosas nos las esté poniendo un poco más difíciles, pues mantenernos rígidos con nuestro plan. Entonces, eso, he ido a cuerpos y el stop el doble pues es aquí. Este es el mínimo, o sea, no hay ningún punto atrás por debajo de este. Viene toda una tendencia bajista y aquí estamos en este retroceso un poco profundo, entrando pues al alza, porque el retroceso ya es más profundo de lo habitual. Entonces, esta es la entrada, voy a cortar y cuando se tenga que hacer alguna gestión o se llegue a algún objetivo de ganancia o de pérdida y ya se tenga que hacer algo, vuelvo a conectar. Ya veis que también, aparte del nivel de trampa, que es este de aquí, también he puesto el nivel de gestión y ya podéis ver que esta trampa, la fuerza está en este lado porque aquí baja muy sucio. Bueno, no lo he pintado muy bien, pero ya veis que baja con mucho ruido todo esto. De acuerdo, así que corto y ya volveré a conectar cuando se tenga que hacer alguna cosa. Pues estamos ya a día 2 del 9 del 19, seguimos a día lunes, lo único que ahora ya son las 16 horas en el par libra-dólar en H4 y acabo de hacer un cierre por gestión, no ha sido una pérdida por stop loss. Teníamos pues el stop aquí abajo, en este punto donde hay el Fibonacci, y con el Fibonacci he buscado lo que era el 50, entonces entre la entrada y eso, el primer punto de gestión es el extremo. Una vez se ha movido por debajo del extremo, al cerrar esta vela he movido a empate. Entonces ha continuado, pero estaba ya muy cerca de que me pudiera dar un cierre por gestión. Entonces a la que ha cerrado la siguiente vela, esta de aquí, justo al acabar esa vela, como hay un cuerpo cerrando más allá del 50, me he mantenido rígido el plan y he cerrado con pérdida. Entonces es una pérdida de 3.352 euros, de tal manera que la cuenta pasa de 571.221, cae hasta 567.869.
Así que asumimos esa pérdida. Yo siempre os he dicho que estos primeros 6 meses eran exageradamente buenos, que a nivel estadístico estábamos en una muy buena racha y que las pérdidas llegarían. Entonces yo estaba preparado para que sucediera eso y precisamente ha habido una pérdida. Ya tuvimos pues en estas últimas semanas algún que otro susto. Entonces, bueno, es lo que os digo de la psicología del trading. Lo importante es no cambiar nada, mantenerse rígido al plan, mirar los análisis de backtest del pasado, donde sabes que ha habido pérdidas y momentos muy duros, pero la rentabilidad, el porcentaje de rentabilidad anual se ha ido manteniendo bueno, tanto a nivel anual como mensual. Entonces, que haya operaciones perdedoras es totalmente normal. También tenemos que pensar que todavía no ha habido ningún stop completo. Todas estas pérdidas pues no llegan a ser pues de un stop total, son un poquito más de medio stop, porque medio stop sería aquí, el stop completo aquí, pues esto pues ha sido una 60ª parte de stop, o sea, un 60% del stop completo nos ha salvado ese 40% que lo hemos cortado a tiempo. Muy bien, pues así está el par libra dólar en el lunes día 2 y vuelvo a pausar y si hay nuevas entradas pues las vamos a tomar. Muy bien, seguimos en el par libra dólar H4. Estamos ya a martes día 3 de septiembre. Al terminar la vela de las 20 horas pues ha habido una entrada. La vela ya que inicia a las 12, entonces no he trazado el nivel todavía, disculpas, aquí está el nivel. El nivel pues está trazado en este punto, que es un simple cambio de color. Ya sabéis que con eso me conformo. Si vienen velas bajistas y bajistas y se hace una pausita, que es una vela del color opuesto, por tanto una vela alcista, pues me sirve para trazar el nivel. Después de este retroceso de aquí, que este era el último bajo, pues ha vuelto a marcar un nuevo bajo. Por tanto ya nos olvidamos del tema alcista y después de toda esta caída pensamos en bajista y además marcando un nuevo bajo. Por lo tanto ya vemos únicamente la tendencia bajista que veníamos desde hace muchos meses en el libra dólar. Es una operación bajista, en este punto ya no hay dualidad, entonces lo único que no me gusta mucho de esta trampa pues es que se ve bastante fuerza en este lado. Por lo tanto, en caso de que haya una vela en contra, en lugar de esperar al 50%, solo que haya un cierre por encima del extremo de trampa, que es este, ya cerraríamos. En lugar de desplazar el TP a empate, sería un caso de esos que os digo, cuando veo fuerza aquí, prefiero gestionar de forma más agresiva. Por lo tanto, corto aquí y cuando tenga que hacer algún tipo de gestión o haya llegado a TP o a stop, porque algún día puede venir un stop, pues gestionamos. Bien, pues estamos a miércoles ya, día 4 de septiembre, y a las 8 de la mañana, la vela de las 8, que termina a las 12, nos ha hecho pues cerrar con pérdida en el par libra dólar en H4. No he esperado que llegara al 50, o sea, aquí estaba el stop y por aquí estaba el 50, pero ya os he dicho que solo que hubiera un cierre por encima de este nivel de aquí, esta primera vela lo respetó, pero la siguiente no. A la que hubiera un cierre por aquí cerraba con pérdida. Entonces ha sido una pérdida parcial, aproximadamente un 40% del stop, de 3.044
euros. Ya sabéis que la operación es con 5 lotes y la cuenta pues ha caído a 564.825 euros. Estando pues ya miércoles día 4 y el euro no está dando entradas y lógicamente aquí en la libra ya no voy a tomar más entradas hasta la próxima semana. Supongo que la cosa quedará así. Aquí podéis ver el gráfico. Ha sido la semana más dura, no es que sea la única semana con pérdidas en la cuenta, pero sí que ha sido la primera semana después de casi 6 meses donde todo han sido pérdidas. O sea, han habido 2 operaciones y en las 2 se ha tenido que gestionar. No han sido stop loss de pérdida total, pero sí que han sido pues una pérdida parcial. Entonces, en suma, pues ahora mismo lo sumo, 3.352 más 3.352 más 3.044, en suma, la semana ha hecho recular la cuenta, o sea, reducir 6.396 euros. Es bastante dinero, pero esto era normal que ocurriera. Y realmente, como es algo inevitable, yo tenía ganas ya de que la cuenta pues nos hiciera sufrir un poco. A ver, si os miráis el gráfico, pues veréis que no es grave, que la situación pues es normal, no estamos hablando de un drawdown desproporcionado por lo que veníamos ganando. Era una racha bastante buena lo que habíamos pillado y nosotros nos tenemos que mantener rígidos al plan. Y aquí es donde influye mucho la psicología. Entonces, seguramente algunos de vosotros me diréis, pues yo esta semana he acabado bien. Entonces, claro, esta semana he acabado mal en este par donde solo se opera el euro y la libra. Si estáis en los 6 mayores, pues seguramente os habéis comido alguna de estas pérdidas, pero a lo mejor me decís, mira, es que en el australiano he tenido una operación muy buena, o en el yen, y bueno, se ha compensado. Ahí está también el punto de diversificar, ¿no? Que es un punto muy importante e interesante, el tener varios mercados que te hacen pues que esto ocurra menos. Entonces operar solo el euro y la libra es conservador por un lado, pero eso no significa que no haya momentos duros. Una semana pues con más de 6.000 euros de pérdidas, como esta, algún día tenía que llegar, ha llegado, y nosotros nos mantenemos con el trading cuantitativo, con el estudio del backtest en el pasado. Sé que en los últimos 10 años esto ha ocurrido varias semanas y de todos modos pues es una operativa que saca una media de un 30% anual. Entonces este año estábamos por encima de lo que sería la media, porque en 6 meses si la cosa seguía así podríamos acabar el año ya sobre un 40 o incluso algo más, tal como venía el año, porque se había llegado a 571.221 euros. Por lo tanto, bien, espero que todo esto os sirva para aprender a perder. Perder es parte del negocio, se tiene que saber perder y gestionar de forma adecuada. Ya sabéis que en la Academia de Código Trading tenéis un curso gratuito que se llama Código A de iniciación, también otro curso gratuito que se llama Código B. Para nada me hundo para que hayan habido estas 2 pérdidas, es algo normal que haya 2 pérdidas seguidas, no es ni una mala racha, porque 2 pérdidas que se junten no llegan a ser mala racha. Ya si se juntan más, pues ya podríamos empezar a pensar, si la semana que viene vuelve a ser así, ya sí que podría decir que es una mala racha. Esto no llega ni a eso. Y bien, también como sabéis tenemos el canal de Telegram, si aún no estáis os recomiendo mucho que entréis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.